Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Paradojas Reconciliadas, en esta nueva sesión con Gloria González. Esta es nuestra novena sesión ya. Estamos iniciando el tercer mes, ¿no? Podríamos decirlo así. Llevamos como 2 meses con estas conversaciones que siempre han sido muy interesantes. ¿Cómo estás, Gloria? Hola, Bienvenida. Gabriel. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Todo en orden, afortunadamente. ¿Tú qué tal? Sí, ya llevamos bastante tiempo haciendo estas charlas y la verdad es que siempre son muy enriquecedoras, ¿no? Es muy interesante este tipo de temas que luego, pues hay gente que no los conoce o bien que pues tiene alguien algún interés y con esto pues se pueden despejar un poco las dudas, ¿no? O ampliarlas, ¿no? También eso depende de cada quien, ¿no? A veces se amplían las dudas, pero bueno. Muy bien, claro. Bueno, cualquier duda, pues estamos obviamente a las órdenes. Hoy nos toca hablar de todo lo que es la teosofía, ¿no? La doctrina de la teosofía. Y obviamente, pues tenemos que hablar también de la principal impulsora de todas estas ideas, Sí. Elena Blavatsky, ¿no? La teosofía es algo muy extenso, en realidad. Obviamente vamos a hablar de forma muy general, ¿no? Hay mucho escrito y bueno, básicamente la teosofía es un esfuerzo por, como su nombre lo dice, de hecho, ¿no? Teos, un Dios, Sofía, el conocimiento de Dios, ¿no? Sofía, sabiduría, pues es como el estudio de la cuestión divina o el estudio de Dios, que no le quisiera decir necesariamente Dios, porque a lo mejor puede sonar mucho a una concepción muy moderna, ¿no? Sino, digamos, a lo mejor el estudio de lo divino. Así es. Y bueno, la teosofía surge en el siglo XIX, ¿no? Este siglo tan interesante, donde empieza a haber un interés muy fuerte por todo lo que es justamente el ocultismo, ¿no? Después de la revolución industrial, donde todo se vuelve a lo mejor, bueno, y bueno, la revolución industrial a lo mejor ya es una consecuencia, pero desde la Edad Media, ¿no? Desde algún momento, ¿no? De la historia del hombre en la Edad Media, pues todo se empieza a volver muy científico, muy racional. Entonces, todos estos temas que ya son más, como ustedes quieran llamarle, que son más espirituales, que son metafísicos, que son energéticos, ¿no? Ahora se habla mucho de las energías, se dejaron a un lado. Y entonces hay este resurgimiento, ¿no? Justamente ayer estaba dando yo una clase sobre Akenatón y hablábamos sobre algunos egiptólogos franceses. Y bueno, justamente parte del interés por estudiar y por revivir todo lo que es Egipto, pues nace también o vuelve a surgir, ¿no? Por esta cuestión esotérica, ¿no? Esta cuestión ocultista. Y Y, bueno, adelante, adelante. gracias, gracias, Gabriel. Es que hablando un poco acerca de lo que decías de la teosofía, es muy importante también saber que Blavatsky, ¿no? Elena Blavatsky, lo que quería era hacer una reconciliación entre la ciencia y la filosofía, pero la filosofía divina, muy en el tenor de la filosofía oriental, ¿no? Más que occidental. Entonces, yo lo comento por lo que estás platicando acerca de todos este divorcio que se hizo de la religión o de la metafísica o de las filosofías, digamos que más divinas, con respecto a la ciencia y de alguna forma la teosofía es una escuela iniciática que busca que se vuelvan a unir, ¿no? Tanto la ciencia como lo que serían las filosofías orientales, más sobre todo orientales, pero que se una, ¿no? Con la ciencia, ¿no? O sea, que no haya como esta separación tan grande, ¿no? Y bueno, ya. No, 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 muchas gracias. Y es un tema muy importante que ya hemos tratado aquí, que en un momento dado, cómo hay esa separación, ¿no? Entre la religión
y la ciencia, ¿no? Donde justamente pues, se da en la Edad Media eh, pues bueno, porque no se podía contradecir para nada lo que es la doctrina de la Iglesia. Entonces, pues de repente cuando resulta ser que la Tierra no es el centro del universo, ¿no? Sino que es el Sol y el Sol ni siquiera del universo, sino apenas del sistema solar, pues bueno, hay ahí un conflicto con la doctrina de la Iglesia, y empiezan también a quemar a científicos, ¿no? Como casi le pasaba a Galileo Galilei. Y bueno, entonces en esa ruptura, pues quedan de repente como fragmentos de, una, de algo que tendría que estar unido, ¿no? O sea, si hay una sola verdad o si hay una sola realidad o como ustedes lo quieran entender, pero hay un algo unificado, pues entonces, ¿cómo es que de un lado te dicen una cosa y del otro lado te dicen otra? Y como bien dices, Gloria, en la antigüedad, bueno, lo que era la religión iba de la mano con la ciencia y que iba de la mano con la filosofía, que iba de la mano también con la magia, por ejemplo, ¿no? Así es. Todo estaba unido. Entonces, pues sí, efectivamente es lo que buscaba Blavatsky, ¿no? Sí, sí, la verdad es que además Blavatsky tenía como ciertas facultades psíquicas, ¿no? Por lo menos eso es lo que se dice en sus biografías, que ella tenía ciertas facultades psíquicas que, bueno, desde que nació las tenía y que conforme pasó el tiempo las fue desarrollando y que de alguna manera esto a ella le permitió tener una perspectiva diferente de lo que comúnmente las personas tienen, ¿no? O sea, tenía una mente mucho más abierta a diferente tipo de saber y bueno, también ella era rusa, ¿no? Entonces, o sea, la filosofía, digamos que ya a partir de Rusia y un poco más oriental y esto, tienen otra forma de ver la vida que es muy diferente a la occidental. Lo interesante de Blavatsky también es que toda esta filosofía oriental, pues la quería traer a Occidente, ¿no? Entonces, por algún tiempo estuvo la Sociedad Teosófica también trabajando en Londres, por ejemplo, ¿no? En Inglaterra, y siempre buscando esta reconciliación entre la ciencia y la filosofía oriental. Se dice que Blavatsky leía o llegó a leer los textos, por ejemplo, tibetanos, ¿no? Los rollos tibetanos y de algunos otros, de budismo también, ¿no? Algunos otros rollos de budismo. Claro, sí, bueno, se hablaba de cosas impresionantes de Blavatsky, ¿no? Hay muchas cuestiones que pues rayan de alguna manera en la leyenda, ¿no? Yo llegué a tener algún maestro que alguna vez me hablaba de estos temas de teosofía y decía él que Blavatsky tenía la capacidad de materializar los textos, o sea, porque realmente uno lee, bueno, uno se anima a intentar leer porque es muy difícil. Isis sin velo, ¿no? Por ejemplo, que es una de las obras principales de Blavatsky, y es muy difícil, o sea, es muy difícil entenderla y es muy difícil seguirle la pista, pero no porque escriba de una manera complicada, sino por el nivel de sabiduría y conocimiento y entendimiento de las cosas que plantea, ¿no? Entonces, pues uno lee una página y tienes que releerla y volverla a leer. Blavatsky escribe, tiene un estilo muy ameno, ¿no? Hay muchas otras obras de Blavatsky. Hay uno, yo estaba hace poco leyendo una obra que se llama Cuentos, me parece que Cuentos ocultistas, ¿no? Y son cuentos, realmente son como historias, son como fábulas, y son bien entretenidas, o sea, los lees y, pues quieres irte son pequeños cuentitos, efectivamente, y pues quieres irte con el siguiente y demás. Entonces, tiene un estilo ameno. Lo que pasa es que Nisi sin velo, ¿no? Sí trata de plantear como todo ese conocimiento de un solo golpe y pues está bien complicado, ¿no? Sí, y la verdad es que también Isis sin velo es una, digamos que es como una introducción a lo que sería, ¿no? Todo lo que es la filosofía
del budismo, ¿no? Y bueno, las diferentes ramas que tiene el budismo, ¿no? Desde lo más oculto hasta, digamos que lo más conocido. Y la verdad es que para una mente occidental que no tiene esta conexión con la naturaleza o que no tiene esta conexión, digamos que mística o espiritual, pues la verdad es que también cuesta trabajo, ¿no? O sea, no es tan sencillo leer Isis sin velo, por ejemplo, que, vamos, o sea, que leer alguna otra cosa como más occidental. Entonces, en realidad, Blavatsky tenía toda esta capacidad de escribir, tuvo una, hasta donde entiendo, su educación fue bastante buena, o sea, fue una mujer que se educó en su familia como alguien culto, sabía de música, sabía hablar varios idiomas también, ¿no? Entonces, o sea, era una mujer preparada para su época y sin embargo, y bueno, ella se enfocó mucho a toda la parte ocultista de todo lo que tenía que ver con el saber pues que en Occidente casi no se conoce. Y hasta la fecha, voy a hacer la aclaración que hasta la fecha me parece que hay mucho de Oriente que no se conoce aquí en Occidente, ¿no? Y que yo pienso que es importante que la gente como que abra la mente a cosas que no necesariamente son lo que nos han enseñado. Y bueno, también está la doctrina secreta de Blavatsky, ¿no? Que también es como una, pues son obras fundamentales para la teosofía. Y estas doctrina secreta de Blavatsky también habla de cómo los tibetanos o todos estos orientales ven cómo se crea el universo, ¿no? Entonces, como que claro, para una mente occidental también es de repente complejo, ¿no? Porque habla de razas y de desarrollos de subrazas y tiene un número de razas que se fueron desarrollando y habla pues de los que estuvieron en la Atlántida y como cosas muy que a nosotros, sobre todo actualmente, nos podría parecer como muy fantasioso. Bueno, pues aparentemente, o por lo menos así se plasma en la doctrina secreta, eso es como son saberes que así fue. O sea, en realidad así fue. Lemuria, todo eso, ¿no? Aparece ahí en la doctrina secreta de Blavatsky. Sí, bueno, está toda esta cuestión de la antroposofía, ¿no? Donde Así. justamente es una historia muy diferente del ser humano. Si quieren, si quieren entender un poquito el tema de la antroposofía de manera sencilla y sin tanto dolor, hay un libro muy bueno de un autor que es Edouard Chouret, Uh -huh. el mismo que escribió Los Grandes Iniciados. Así es. Este se llama La Evolución Divina y es una obra, a mí se me hace sensacional, ¿no? Porque habla, por ejemplo, desde la creación del universo. O sea, Chouret, pues en un enfoque antroposófico, ¿no? Y más allá, porque habla ya de, más allá del hombre, habla de una cosmogénesis, pues empieza a describir cómo es que se creó el universo y entonces cómo se crearon las legiones angélicas, los sacrificios que se hicieron. Es una obra finalmente con una visión todavía muy, muy pisciana, ¿no? La energía de Piscis, ¿no? Ya ven que ahora estamos, bueno, ya acaba de terminar, no se sabe exactamente, hay mucha discusión al respecto, pero astrológicamente y astronómicamente también, ¿no? Acaba de terminar la era de Piscis y está empezando la era de Acuario. Y Piscis, bueno, es mucho del sacrificio, entonces Shure ahí pues dice, ¿no? Que de repente así algunos de las jerarquías angelicales más altas se sacrificaron para que el universo se creara. De alguna manera es como, es curioso porque es como repetir, ¿no? De repente la historia a lo mejor de Jesucristo, pero a nivel cósmico, ¿no? Donde ya no es ese Dios hecho hombre que se sacrifica, sino toda una jerarquía angélica. Y bueno, de ahí empieza a hablar también sobre las diferentes razas de la humanidad, ¿no? Que se supone que nosotros somos la quinta raza y efectivamente, como decía, como dice Gloria, pues antes hubo otras cuatro, Atlántida sería la cuarta, eh, Lemuria sería la tercera, me parece que los hiperbóreos serían los segundos y ahí hay una primera que, al menos como lo describe Shure, básicamente eran seres que eran energía, o sea, creo que ni siquiera tenían un cuerpo físico como tal, ¿no?
Y fíjate, Gabriel, ahora que mencionas esto de las razas y todo esto, ahora que estaba leyendo un poco acerca de Blavatsky, de la teosofía, bueno, y de las razas, ¿no? Aparecían estos, los toltecas, y bueno, dentro de también los toltecas y todo esto, aparecía, bueno, venía ahí en los textos, como los antiguos, ¿no? O sea, todas estas civilizaciones que acabas de mencionar, no consideraban a la Tierra como un núcleo y que se va cubriendo como por capa, una sobre otra, como actualmente podría considerarse, sino que lo consideraban como una espiral, ¿no? Entonces todo iba girando alrededor como de un centro, sí, pero hay cuevas, ¿no? Y estas cuevas obviamente se van creando porque no es como un conglomerado de tierra, ¿no? Ahí todo pegado, sino que más bien es una espiral compacta, sí, pero que tiene ciertos, pues ciertas cuevas o ciertos lugares, ¿no? Que se conectan, ¿no? Eso, o sea, a mí me parece como sorprendente cómo los antiguos tenían esta idea diferente de la que tenemos actualmente, ¿no? Independientemente de si la ciencia lo puede demostrar o no, porque también cabe hacer aquí la aclaración, lo que sí es verdad es que los antiguos tenían una concepción diferente también de la conformación del planeta. Blavatsky lo expone también en la doctrina secreta y ella, la doctrina secreta explica también muchos de los símbolos que se ocupan actualmente en las diferentes religiones. Y bueno, el asunto este que me acuerdo que le platicamos la vez pasada, que vino Crowley aquí a México, ¿no? Y cuando estaba leyendo esto de Blavatsky, pues claro, ¿no? Porque de alguna forma también se considera esta raza de los toltecas y todo esto, de estos gigantes, ¿no? Y pues tenían, según, una entrada a sus cuevas y tal. Entonces, claro, puede ser fantasía, puede no, puede que sí, puede que no. Esas son cosas que uno nunca no vamos a saber, pero lo que sí es cierto es que Blavatsky también estuvo buscando eso, también, y también Crowley, también por eso, entre otras cosas, vino a México, ¿no? Andaba buscando ahí estas cuevas, ¿no? De entrar a, por decirlo así, al centro de la Tierra, ¿no? Claro. Shure, de hecho, hace menciones, es muy interesante. Continúo a lo mejor un poquito explicándoles más de qué trata el libro, Ujú. porque Shure habla obviamente de la destrucción de la Atlántida y habla de cómo todo ese conocimiento, bueno, él hablaba, si mal no recuerdo, de algunos reyes que tenían pues más, tenían más interés por estos aspectos místicos, espirituales, eran más como magos, ¿no? Ajá. Más que como un poder político, era como un poder mágico. Y bueno, de hecho, me parece que es ahí en ese libro, no sé si en algún otro lado, donde se habla de que la destrucción vino justamente por la corrupción en las prácticas de estos reyes, ¿no? Digamos que se metieron con magia negra y bueno, algo causaron ahí. Y bueno, los que lograron escapar de la destrucción de la Atlántida, algunos vinieron de hecho a América, que sí pues, serían los toltecas, ¿no? Así es correcto. Eh, Porque finalmente los toltecas es el conocimiento más antiguo aquí de la náhuatl. Si ustedes ven los mayas, por ejemplo, todo este tema de los cuatro rumbos, ¿no? Pues eso lo tienen todos, los tienen los mexicas, lo tienen los mayas, lo tienen los toltecas, pero los originales son los toltecas, los de donde viene todo el conocimiento original, pues es de los toltecas. Y otra parte, ¿no? Que ahí es donde ya también conectamos de nuevo, para no desviarnos, que nos encanta Sí, desviarnos. casi no nos gusta Casi no desviar. nos gusta. Conectamos de nuevo con el tema de la teosofía, pues dice que otra parte justamente se fue a resguardar todo ese conocimiento al Tíbet, ¿no? Así es Al Tíbet y a la India. Y de hecho Shure menciona cómo después ese conocimiento poco a poco regresó a Occidente, ¿no? Y entonces pasó por Zoroastro, ¿no? Y el mazdeísmo, la religión de los antiguos persas, cómo llegó con los judíos, eh, y llegó con los egipcios, de hecho, ¿no? Y llegó hasta los celtas, ¿no? O sea, ahí Shure dice que todo el conocimiento de estos pueblos tan importantes, los nórdicos, pues viene
desde los atlantes. Lo que pasa es que se fue a resguardar, ¿no? Allá al Tíbet y fue regresando poco a poco. Y ahí es donde Blavatsky justamente Sí es. buscaba mucho el conocimiento, ¿no? Así es, así es. Blavatsky, hasta donde yo entiendo, ella estuvo varios años tratando de entrar a algunos monasterios del Tíbet propiamente para revisar los rollos que tienen ahí, ¿no? Para pues toda esta sabiduría muy, muy antigua. Y bueno, en el momento en el que la aceptaron en el monasterio en cuestión, ella también pues se dice que desarrolló todavía más su capacidad psíquica y ya cuando empieza a crear la sociedad teosófica, ella ya tiene un poder mental muy fuerte, o sea, un poder mental en el sentido de conectar con todas estas sabidurías antiguas, ¿no? O sea, poder interpretar los símbolos, lo oculto del símbolo y hacerlo como más accesible para las personas de Occidente, ¿no? Junto con el general Olcott, me parece que se llama, junto con este señor que son los que empiezan a darle forma a la sociedad teosófica, ¿no? Y cómo, pero claro, la mayor parte de la sabiduría, si no es que toda la sabiduría de la sociedad teosófica, pues tiene que ver con todos los rollos que están bueno, con todos los textos, ¿no? Que están en el Tíbet, en el Himalaya, todas estas, pues, monasterios que son muy difíciles de accesar para cualquier persona, ¿no? O sea, no es tan fácil llegar a este tipo de lugares. Claro. Sí, como ya creo que ya no terminé de completar a lo mejor la idea, pero les platicaba pues de este maestro que tuve, Ay, que sí. sí nos decía que, pues que era, que Blavatsky podía materializar, ¿no? O sea, porque uno lee, me regreso a la idea de uno lee Isis sin velo y ve tantas cosas, tanta sabiduría, tanto conocimiento, tantos datos, tantas referencias, de hecho, ¿no? Hay mucha gente hubo muchos que tacharon a Blavatsky de fraude y demás, pero pues la verdad es difícil decirlo así a la ligera sin revisar todo lo que hizo. Entonces, pues ¿cómo sabía tanto? O sea, de que algo tenía esa mujer, ¿no? Sí, sí, era sumamente inteligente. Y además, fíjate que, bueno, yo he leído dos tomos nada más de Isis sin velo, y que claro, me costó trabajo, por supuesto, pero lo interesante de estos dos libros, por lo menos que yo revisé, es cómo ella trata de conciliar, en realidad ella trata de hacer una unión constante entre las creencias de lo que sería una filosofía oriental y de la ciencia, ¿eh? Y de las investigaciones de la época de Blavatsky, o sea, no, perdón, no es que ella quisiera conciliar con la ciencia de, no sé, hace muchísimo tiempo, sino con descubrimientos de su época actuales y los conciliaba o los coordinaba muy bien con lo que se estudiaba en las filosofías, ¿no? O sea, hacía como decía, no sé, por ejemplo, ¿no? En el budismo esotérico se estudia, por ejemplo, el magnetismo y ahora el científico doctor fulano de tal está haciendo este experimento y esto va a la par, o sea, es lo mismo que decían los del budismo, ¿no? Entonces, o lo que dicen los budistas. Entonces, esa parte que va conciliando, que va encontrando la unión entre la filosofía oriental y la ciencia moderna es sumamente interesante y muy enriquecedor, porque además, bueno, a mí me dejaba pensando, o sea, ¿cómo la mente, o sea, qué tan capaz debe de ser una mente como para poder llegar a hacer esas conclusiones que no estaban erradas, porque en realidad las conclusiones a las que llega Blavatsky son, o sea, van reforzando los conocimientos de los antiguos a través de la ciencia moderna? Y de repente uno, bueno, yo lo pienso así, ¿no? Qué lamentable, ¿no? Que a veces por los prejuicios que tenemos no podemos entender esta conciliación que debería existir, ¿no? Entre la ciencia y la filosofía. Claro. Sí, bueno, y se habla también que Blavatsky tenía acceso a los famosos maestros ascendidos, ¿no? Eso Pues, dicen. dicen también que, por ejemplo, pues a ella la contactaron ahí en, en algún parque en Inglaterra,
y hablaban de un maestro llamado Kutumi, ¿no? Que era el que de alguna manera le dio la misión de escribir todo esto. Y bueno, pues ya hay también, hay todas estas leyendas, por ejemplo, de esta ciudad oculta de Shambhala, ahí en el Tíbet, ¿no? Donde se supone que moran estos maestros ascendidos bueno, pues velan ahí por el buen camino de la humanidad. Pero bueno, ahora sí que haya sido como haya sido, eh, Blavatsky dejó un legado muy, muy importante, ¿no? Y hubo muchos escritores y muchos autores que siguieron los pasos de la sociedad teosófica. Bueno, vamos, la sociedad teosófica sigue todavía vigente, ¿no? Sí, O sea, sí, sí. hoy, si uno quiere, se puede inscribir, hay pues un capítulo, una logia, ya ven que en estas cuestiones de iniciáticas y ocultistas y demás, esotéricas, pues siempre está la organización es en logias normalmente. Hay capítulos, ¿no? Donde tú puedes escribirles y ya te mandan el material y lo lees y todo, ¿no? Y de hecho, al menos la experiencia que yo he tenido, pues lo hacen sin ningún, eh, vamos, sin ningún interés más que diseminar el conocimiento. Yo hace poco tuve contacto, ¿no? Donde ya te decían, oye, ¿quieres participar con nosotros? ¿Quieres conocer? ¿No? Pues a ver, sí, dime qué hay que hacer, ¿no? No, pues nada más dime, ¿quieres o no? Sí. Ah, pues mira, te mando yo el primer tramo del material. Bueno, ¿y cuánto es o qué? No, pues lo que tú quieras. O sea, ¿cómo? Sí, pues tú considera cuánto vale esto para ti y pues deposítalo, te doy la cuenta y ya. Entonces, si tú quieres depositas 10 pesos, si quieres depositas 3,000 pesos, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, pues bueno, es interesante y hay muchos autores, ¿no? Que después de Blavatsky siguieron los pasos de la teosofía. Uno, por ejemplo, que a mí me llama muchísimo la atención y que se me hace, es también de estos personajes que pasan, pues no son tan conocidos de repente como debieran tal vez. Ujú. Uno es Rudolf Steiner, ¿no? Rudolf Steiner que entre otras cosas, Steiner era como una especie de Leonardo da Vinci moderno, ¿no? Era, sabía de poesía, sabía de arte, sabía de agricultura, sabía de medicina, sabía de educación, ¿no? Ustedes vean, un día nada más busquen ahí en internet libros de Rudolf Steiner. Y bueno, este hombre sabía de todo, ¿no? Y bueno, de lo más valioso pues es la metodología Waldorf, ¿no? Educativa, que justamente sigue los pasos de la teosofía, ¿no? Entonces, pues a los niños los van educando, a mí se me hace fabuloso. Lo que pasa es que en México no existe tanto y de repente sí está como un poquito más pervertida hacia el tema comercial, o al menos lo que yo he visto, ¿no? No creo que vaya tanto a la idea original de Steiner, pero bueno, van educando al niño, por ejemplo, imagínense, con mitos, ¿no? Eh, Pues a la usanza antigua, ¿no? así, Bueno, sí, sí, antigua, antigua bien. así es, y van viendo, bueno, si quieren que el niño aprenda sobre la justicia, entonces le explican todos los mitos romanos, ¿no? Que hablan mucho de derecho, justicia y todo esto, ¿no? Y si quieren que los niños sepan sobre el cuidado de la naturaleza, pues le hablan a lo mejor de los mitos celtas, y cuestiones así, ¿no? Cuestiones que se me hacen Sí van fabulosas. creando como una conexión como un poco más con lo que rodea, ¿no? Como en la antigüedad se ocupaba, ¿no? O sea, era, como siempre lo digo, esa conexión que ahora se ha perdido, con el tiempo se perdió, ¿no? Esa conexión que antes los antiguos tenían con todo lo que les rodeaba, con toda la naturaleza, ¿no? La parte metafísica o un poco más en función de la filosofía y de la creación y todo esto, pues los antiguos lo hacían como parte de su día a día, ¿no? Ahora pues con el tiempo y todo eso se perdió y bueno, esta educación que tú comentas, lo que hace es como regresar a todo eso, ¿no? Al ser humano con esa conexión que debe de tener. Y bueno, aprovechando, Gabriel, en cuanto a lo que decías de los maestros que se comenta de Blavatsky, hay un libro, no sé si es un libro o dos,
que así se llaman, ¿no? Cartas de los Mahatmas. Y son las cartas, ¿no? Que recibía Blavatsky pues, de los maestros ascendidos, ¿no? Mahatma, ¿no? Que creo que significa alma pura, ¿no? O alma blanca, y que le iban dando indicaciones a ella y pues a este general Olcott, me parece, en donde les van diciendo cómo ir creando la sociedad teosófica y cuáles son los lineamientos que se deben de ir siguiendo para la sociedad teosófica. Entonces, digo, aprovechando que estamos con esto de la enseñanza. Y claro, ¿no? Todo lo que tenía la sociedad teosófica, o lo que tiene, bueno, no sé actualmente, pero por lo menos lo que he revisado, tiene siempre, todo va en función del ser humano, pero no como segmentado como actualmente lo tenemos, ¿no? O sea, no como tan especializado. Era todo, como un todo siempre, ¿no? O sea, como que la gente en la sociedad teosófica va abrevando de todo al mismo tiempo, no hay un segmento. Sí, es interesante, ¿no? Ellos basaban mucho todo su conocimiento, o organizaban el conocimiento en base al número 7, ¿no? Al número 7, que bueno, siempre es muy, muy mágico. Por ejemplo, pues bueno, se supone que va a haber 7 humanidades, ¿no? Nosotros somos la quinta, ¿no? Se supone que viene la sexta. Justo ayer con algún amigo ahí en algún grupo, decía alguien con todo esto que está pasando, decía, bueno, pues ya que se acabe, que se mueran todos los hombres, que se acabe la humanidad y ya que los delfines y los animales sean los que gobiernen el mundo, ¿no? Y entonces este amigo decía, no, bueno, es que no, a lo mejor no va a pasar eso, pero sí probablemente venga la siguiente humanidad, ¿no? Bueno, sería la sexta humanidad, que ya sería la evolución de nosotros, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así como se supone que nosotros somos, pues, la evolución de la cuarta humanidad, ¿no? Ahora hay que entender también, cuando hablamos de evolución en este tipo de conocimiento, no estamos hablando, normalmente nosotros pensamos y ahora tenemos esa idea de que siempre el ser humano va hacia adelante, ¿no? O va hacia arriba. En realidad, como plantean la historia en la antroposofía, hagan de cuenta, son como espirales, ¿no? Es que O sí, sea, la espiral. es a lo mejor una espiral que de repente va subiendo, va subiendo, va subiendo, y siempre a lo mejor si trazáramos una línea por el centro de la espiral, ¿no? Pues sí, siempre va evolucionando, pero esas evoluciones tienen altas y bajas. Entonces, ahorita a lo mejor aunque estemos sumamente avanzados en muchas cosas, pues de hecho estamos en si atendemos a todo lo que son los yugas, ¿no? Que son estos grandes ciclos que nos llegan desde la India antigua, ¿no? Ahorita estamos saliendo de una época de mucha oscuridad, o sea, somos afortunados porque vamos saliendo, pero, Es que, pero vas subiendo y vas bajando, ¿no? En una suerte como de espiral. es que es como una evolución, involución, ¿no? O sea, como que por un lado evolucionas, pero tiene que haber un retroceso, ¿no? Finalmente, avanzo, retrocedo y vuelvo a avanzar, ¿no? Un poco como tomar vuelito, ¿no? O sea, de repente me regreso tantito y otra vez avanzo más y regreso otro poquito y así. Sí, sí, bueno, yo he leído no solamente de la sociedad teosófica en general, muchas de las filosofías antiguas consideraban esto, o sea, siempre consideraban materia, antimateria, ¿no? Evolución, involución, pero que esto al final va creando un avance en la mente del ser humano. El asunto aquí, hasta donde yo entiendo con lo que tú comentas, es que para que nosotros podamos evolucionar como la siguiente raza, por decirlo así, tiene que haber un cambio de espiritualidad en el ser humano, porque en la época un poco, en los años anteriores, ya como humanos contemporáneos, por decirlo así, pues el ser humano se ha sumergido en la materia y ha olvidado la parte espiritual, ¿no? O sea, como que ya la razón, pero la razón científica se ha impuesto, ¿no? En el ser humano, y la parte espiritual, la parte en la búsqueda de la identidad, de las preguntas. Hola de nuevo, tuvimos algún problema técnico.
Ya estamos aquí de regreso. Entonces, bueno, Gloria estaba comentando, ¿no? Sobre esta cuestión de que a lo mejor el mundo moderno, al menos el mundo occidental, se ha sumido mucho en lo que es la materia, ¿no? Y ha dejado de un lado la espiritualidad. Entonces, por favor, Gloria, continúa con el comentario. Otra vez, sí, han sido como extrañas nuestras cortes, pero bueno, el asunto es que yo lo que comentaba es que el ser humano ahora tiene que regresar a estas tres preguntas básicas, ¿no? Que es de dónde vengo, quién soy, hacia dónde voy, porque se ha perdido esta parte espiritual en el ser humano. O sea, al estar metidos en la materia, al tener la necesidad de buscar tantas cosas, de tener tantas cosas, pues también la parte espiritual como que se ha ido ocultando un poco. Entonces yo creo que si el ser humano quiere evolucionar, si toda la sociedad en realidad quiere mejorar, quiere llegar a tener algo, no necesariamente material, sino un bienestar, digamos que individual, tiene que buscar la conciliación entre el espíritu y la materia que cada uno de nosotros tenemos. Lo que pasa es que a mí me parece que de repente la gente se pierde y las religiones tampoco han ayudado mucho a que el ser humano esté como con esta conexión espiritual, ¿no? Lamentablemente las religiones pues se han desviado de su función y entonces ahora el ser humano ya no sabe bien como hacia dónde dirigirse en la época actual, ¿no? Esta parte como espiritual se ha olvidado mucho y las religiones no todas, algunas, pues buscan más también la materia, ¿no? Entonces, para evolucionar yo creo que sí es importante que el ser humano regrese a la parte más íntima, ¿no? De cada uno de nosotros, que sería pues la parte espiritual que tenemos y con base en eso, pues empezar una búsqueda a avanzar, pero hacia algo mejor en el tenor de que nos vamos a sentir mejor como seres humanos. Claro, y justamente eso es lo que buscaba, ¿no? La teosofía, o lo que busca, pues, porque sigue estando viva. Lo que busca la teosofía es eso, ese sentido de búsqueda, de dónde vengo, a dónde voy, realmente cuál es el sentido de la vida, ¿no? El no, pues no dejarme nada más llevar por lo que me dice la gente o por la educación que me dieron o por las costumbres, ¿no? Muchas veces eh, a lo mejor hay un despertar en ese sentido, ¿no? Que bueno, eso, vamos, es algo también muy antiguo, esa idea del despertar de esta pues realidad aparente cuando realmente hay cosas mucho más profundas, pues es algo muy antiguo, ¿no? Lo podemos ver, por ejemplo, en el mito de la caverna de Platón. Así es. Eh, Justamente, bueno, les adelanto un poquito. El sábado tenemos una conferencia sobre Hércules, ¿no? Y los 12 trabajos de Hércules como una herramienta también, obviamente, de avance espiritual, ¿no? De elevamiento espiritual. Y bueno, hay una parte, ¿no? Donde se habla, en algunas versiones del mito, pues se habla de que Hércules mató a sus maestros. Esto puede parecernos ahorita como que, ay, pues qué salvaje, ¿por qué los mató? Bueno, es obviamente algo simbólico. Quiere decir justamente que Hércules despertó, ¿no? Y de repente se dio cuenta que todo lo que le habían enseñado y todo lo que le habían dicho y que el día a día, así como es, como a lo mejor el caballo con estas cosas que le ponen luego al caballo para que no vea y nada más siga adelante, pues te las quitas y tienes un panorama mucho más amplio. Eso implica el hecho de que Hércules haya matado a sus maestros, ¿no? Así es. Y bueno, un poco con este asunto del despertar de conciencia, ¿no? O sea, yo creo que también por eso ahora la gente como que sufre un poco con el asunto de qué puedo y qué no puedo hacer, qué debo y qué no debo hacer, ¿no? Tienen este conflicto del deber ser, ¿no? Y esto yo creo que se da por pues por esta separación que se hace entre el espíritu y la materia, desde mi punto de vista, ¿no? Esta intención de estar buscando, por ejemplo, a Dios hacia afuera, de pensar que está por ahí flotando un Dios y tal, y
a veces, ¿no? Los dogmas o los prejuicios de las mismas religiones nos hacen dudar de quiénes somos o de cuál es nuestra función aquí. Y yo pienso que, por ejemplo, en el caso de los trabajos de Hércules o en el mito de la caverna, lo que hacen es decirle al ser humano primero, pues que tiene que buscar en su interior, ¿no? Así como un poco como el Principito, ¿no? Hay que buscar en el interior de cada uno de nosotros porque las verdades las tenemos nosotros. Lo que pasa es que a veces preferimos estar buscando en otros lugares y no centrarnos en nosotros. Y eso no quiere decir que nos volvamos egoístas, ¿no? Y que, ay, yo solo yo, sino que más bien es hacer introspecciones en una búsqueda de algo que a cada uno de nosotros nos debe de interesar y que es una conciliación entre lo que es nuestra materia, lo que es nuestra alma, cómo el espíritu se manifiesta y cómo a partir de esto nosotros vamos a poder tener una elevación de conciencia. Y eso incluye obviamente un poco el sufrimiento, ¿no? También. Claro, sí, y de hecho, bueno, es que hay dos formas, ¿no? A mi juicio, a mi forma de ver, solo hay dos formas de aprender algo, ¿no? O lo aprendes por entendimiento o lo aprendes con dolor, ¿no? Así es. Que ya Para ven mí, que en las escuelas antiguas, bueno, no me refiero a las escuelas de misterios ni nada de esto, sino simplemente en las primarias antiguas, pues a reglazos, ¿no? Te hacían que te, la ley con que te sangre. aprendían, la letra con sangre entra. Ahora ya hay menos violencia en ese sentido. Bueno, ya es más, se trata de que sea por entendimiento, ¿no? Así es, así es. Pero bueno, al final es así. Y efectivamente, ¿no? Ahorita me venía a la mente una idea donde justamente lo que buscaba o lo que busca la teosofía también es que tú te comprendas y te conozcas como un ser humano completo. Si lo Así es. ven, hoy estamos en lo más básico, ¿no? O sea, con trabajos, y bueno, ni siquiera entendemos lo que es nuestro cuerpo físico, ¿no? Así es. O sea, Así es. de hecho, nosotros mismos deberíamos ser nuestros propios médicos o quien nos curáramos, porque deberíamos conocernos también, ¿no? Deberíamos conocer también este traje, ¿no? Que nos ponemos cuando encarnamos, que deberíamos poder curarnos de cualquier cosa. Y no, o sea, y vamos, si ni siquiera podemos entender nuestro cuerpo físico, pues imagínense si vamos a poder entender muchas veces nuestras emociones o vamos a poder entender nuestros pensamientos y ya no me voy más arriba, ¿no? Así es. Y fíjate que hablando de esto que dices tú de la sociedad teosófica, yo aquí saqué tres puntos importantes de la sociedad teosófica. El primero es formar un núcleo de fraternidad universal de la humanidad y sin distinción de raza, creencia, sexo y color, ¿no? Y bueno, y entre otras cosas. Entonces, fíjate qué interesante cómo la sociedad teosófica desde el inicio empieza a buscar esta conciliación, pero con toda la humanidad. Por lo que tú dices, ¿no? En realidad ahora estamos muy... Yo soy mexicano, yo soy, no sé, francés, y empezamos todos a separar constantemente el ser humano está separando, es que yo soy aquí, tú eres allá, y hacen este tipo de separaciones, que en realidad no ayudan en nada a la sociedad, porque ni al humano ni a nadie ayuda a este tipo de separaciones. ¿Por qué? Porque en realidad todos tenemos prácticamente lo mismo, ¿no? A lo mejor variamos en color de piel o de tamaño, o algunos más gorditos que otros, pero en realidad todos somos pues el género humano, ¿no? Entonces, si tenemos razón y tenemos inteligencia y tenemos discernimiento, tenemos muchas capacidades. Y al segmentar tanto, ¿no? Estamos perdiendo este gran poder que tiene el ser humano de unificar, ¿no? Y de trabajar en sociedad, pero en una sociedad en donde todos somos, pues, por decirlo así, fraternales, ¿no? Que todos nos consideramos de alguna forma hermanos, y sin embargo ahora no, ¿no? O sea, ahora todo el mundo está repartido y enojado y bueno, hay que regresar un poco a eso, yo pienso de repente, ¿no? Ese sería el primer punto. El segundo, bueno, era esta conciliación entre la religión, la filosofía y la ciencia, que también ahora, ¿no? Es lo mismo, o sea, seguimos separando, ¿no? Tenemos la religión, tenemos la filosofía y tenemos la ciencia. La teosofía lo que quiere, bueno, lo que quiere, porque lo sigue haciendo, es unir estas tres ramas, ¿no? Es importante que tiene el ser humano, ¿no? O sea, dentro de sus estudios, la filosofía, las ciencias, las religiones, ¿por qué? Porque la religión te permite comprender los rituales o te permite comprender ciertos símbolos que a veces en las filosofías no se miran.
¿no? Entonces, yo creo que eso sería importante. Claro, sí, y justo fíjate ahora que mencionabas la unión y estas separaciones que se hacen, ¿no? De que si soy mexicano y dentro de que si eres mexicano, bueno, ¿qué corriente política sigues? Y dentro de la corriente política, ¿a qué líder sigo? Es ridículo, ¿no? Así Y es. yo tuve un maestro que me decía, bueno, tú ve la historia de lo que quieras, de la iglesia, de un país, de una escuela de pensamiento, y es la historia de sus divisiones, ¿no? Y curiosamente, bueno, pues a la teosofía le pasó lo mismo, ¿no? La teosofía de repente, pues hubo quien dijo, no, no, es que yo no pienso igual, ¿no? Entonces ya agarro mis canicas y me voy, ¿no? Hasta donde sé, por ejemplo, pues de repente empezaron ahí ciertas decisiones, me parece que una es Nueva Atenas, ¿no? Ajá, sí. Y así por el estilo se fueron saliendo y se fueron separando. A partir de Nueva Atenas también hubo otra separación. Entonces, bueno, pues de repente es un poco complicado, ¿no? El poder llevar una corriente, o al menos llevar una corriente con todo mundo juntos. Yo creo que pues cada quien tendría que ponerse a investigar, cada quien tendría que ponerse a estudiar, ¿no? Cada quien tendría que tomar la religión, rito, escuela iniciática, lo que quiera, ¿no? Que le guste más y que se acomode más a su forma de ser y a su forma de ver el mundo. Y bueno, pues cada quien debería tener un crecimiento interior, ¿no? Yo creo que es muy difícil Yo, realmente todos juntos. o sea, yo pienso que aquí por eso es como esta conciliación fraternal, ¿no? En realidad esto incluiría el respeto y la tolerancia por las creencias del otro, ¿no? O sea, al final, Claro, a mí me parece, yo estoy de acuerdo con esta forma de pensar de la sociedad teosófica, pues la verdad es una, ¿no? Y aunque está diversificada en diferentes religiones, las civilizaciones, la verdad siempre es una, ¿no? Y tiene un fundamento, pues que es la cordialidad y que es la tolerancia, el respeto, ¿no? Y otros valores que en general se enseñan en todas las sociedades. Yo pienso que lo que no se vale es llegar a tal grado de fanatismo, por decir de separación, ¿no? O sea, si no estás conmigo, estás en contra mía. Yo creo que ahí es a donde el ser humano, pues a veces, ¿no? Que creo que de repente todos fallamos, ¿no? O sea, si no, o si no me rindes, o si no haces lo que yo quiero, ¿no? O sea, es este tipo de soberbia que a veces tiene el ser humano en función de sabedor o de sentirse sabedor de la verdad, pues a mí me parece que ya está como muy pasado de moda en realidad, ¿no? Creo que ahora en realidad lo importante sería que el ser humano buscara esta conciliación, este respeto, ¿no? Esta tolerancia con el otro. Se ha perdido. En realidad el ser humano al sumergirse tanto en la materia se ha vuelto poco más que egoísta. Entonces, no, esta parte de egoísmo impide, ¿no? Que uno pueda avanzar en función de la conciencia, ¿no? Porque uno, como dicen, cuando uno se siente sabedor, ¿no? Entonces, pues ya te quedas con eso pues no hay espacio para que llegue más, ¿no? O sea, yo siento que sí tenemos que estar siempre como en esa búsqueda de aprender y de saber más cosas y de que lo que sabemos, pues de alguna forma irlo compartiendo con otras personas, porque así tenemos un vaciamiento de saber, hace un espacio en donde permite que entre más saber, más conocimiento. Si nosotros nos quedamos con lo que ya sabemos y así es, y lo digo yo y así, como lo digo yo, así es, pues en definitiva no hay ningún avance, ¿no? Nos quedamos como estamos. Y bueno, aprovechando la tercera regla que tiene la sociedad teosófica es explorar las leyes inexplicables de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre, que también es como la parte, digamos que más oculta de la teosofía, ¿no? Entonces, pues muy interesante también porque Blavatsky sí buscó mucho este desarrollo de la mente del ser humano. ¿Para qué? Pues para que pudiera explorar partes que parecen que están todavía dormidas en el cerebro, ¿no? De cada uno de nosotros, ¿no? Hay quien lo desarrolla más, hay quien lo desarrolla menos, y bueno, volvemos a lo que decíamos antes de que tuviéramos nuestra falla, bueno, entre el inter más bien, ¿no? De la mente, ¿no? Qué tan poderosa puede ser la mente y nuestro libre albedrío que también entra en esta cuestión. sí, caray, habría que usar la teosofía también para ver estas fuerzas inexplicables que de repente hacen que se nos caiga la conexión de internet, ¿no?
Que uno nunca sabe qué puede pasar por ahí, ¿no? Uno nunca sabe. Bueno, que de hecho sí, ahorita no ha habido corte, pero sí de repente así unas pequeñas interrupciones. Espero que no afecten demasiado la grabación del video, ¿no? Y bueno, pues bajo esta circunstancia, bueno, aparte de que ya hemos llegado más o menos al tiempo que acostumbramos estar con ustedes, pues nos despedimos ya. Les quería comentar, bueno, recordar que tenemos, si no lo han visto, tenemos este evento este sábado 16 a las 4 de la tarde, hora de la Ciudad de México, donde hablaremos sobre los 12 trabajos de Hércules y su relación con el zodiaco, ¿no? Un tema sumamente interesante. Vamos, no, los mitos griegos, pues no eran nada más como, hoy, ¿sabes qué? No hay Netflix, ¿no? Estamos aquí en Grecia antigua, no hay televisión. Entonces, pues vamos a ver qué les inventamos a los niños para entretenerlos. No, era todo un tema pedagógico, educativo, ¿no? Para un pueblo de héroes, de hecho. Y bueno, yo creo que el mito de Hércules es el más importante para justamente entrar en esta cuestión de poder llegar a esa parte espiritual. A Hércules pues le prometen el Olimpo, ¿no? Cuando termine sus trabajos, y de hecho pues sí, los termina, se va para allá y lo casan con Hebe, que es la eterna juventud, la diosa de la eterna juventud. Entonces es un método o es una son los pasos que hay que seguir para que un hombre se haga divino, ¿no? Para que un hombre se haga un dios, claro, y pueda ingresar al Olimpo. Entonces, bueno, acompáñennos, lleguen temprano, porque sí, al parecer ha despertado mucha curiosidad, entonces pareciera que hay muchas personas interesadas, ¿no? Tenemos un cupo máximo de 100 personas. Entonces, pues bueno, conéctense temprano, vamos a abrir la sesión unos 10 minutos antes y los esperamos por ahí. Vamos a tener otras novedades también en este año, vamos a abrir algunos otros cursos, los invitamos a que nos visiten también en nuestra página paradojasreconciliadas.com y Como nuestro vean. tercer corte, pero creo que sí, ya regresaste, Gabriel, porque ya se estaba como cortando, se cortó la última parte. Ay, otra vez, bueno, ¿en qué me quedé? Estabas nada más hablando ya de que había un cupo de 100 personas y Ah, que ok. es temprano. Ok, bueno, les decía que nos visitaran también en nuestra página, en paradojasreconciliadas.com y bueno, habrá muchas sorpresas más este año. Meteremos cursos nuevos, ¿no? Ya para evitar problemas técnicos. Nos despedimos. Muchas gracias, Gloria, por estar aquí de nuevo. Te agradecemos siempre, como siempre, el que compartas todo lo que sabes, ¿no? Y Ahora, que y bueno, pues yo soy Gabriel Ávila, esto es Paradojas Reconciliadas y nos vemos la próxima semana. pues yo nada más, como siempre, agradeciendo, Gabriel, antes de que antes de que nos saquen otra vez, agradeciendo muchísimo pues la oportunidad que me das de compartir contigo y estas charlas que veo yo que se vuelven muy interesantes conforme va pasando el tiempo, ¿no? Entonces, está bien, eso quiere decir que estamos haciendo bien nuestro trabajo. De lo contrario, no pasaría nada. Entonces, me da muchísimo gusto, como siempre, compartir contigo. Vean los 12 trabajos de Hércules, es un tema sumamente interesante, es el trabajo del alma, es el trabajo que cada uno de nosotros lo podemos hacer pues para elevar nuestro grado de conciencia y pues en realidad tener más conocimiento acerca de nosotros y pues de todo lo que nos rodea. Entonces yo te agradezco muchísimo, Gabriel, y pues ahora sí, me despido. Bueno, muchísimas gracias, Gloria, gracias amigos, esto es Paradojas Reconciliadas, nos vemos la próxima semana. Hasta luego, Gabriel. Hasta luego.